instructores? ¿Venían viendo médula, sí? ¿O no? Sí, profe. Ok, lo vamos chusmeando acá rápido. Bueno, más que nada el repaso anatómico, ya vimos parte de lo que es el cerebro, su conformación interna, externa, y ahora vamos al cerebelo y tronco. Lo más importante en imágenes es, no lo vamos a ver así tan bonito como en este dibujo de Netter, pero nos sirve para empezar a relacionar las estructuras, a ubicarlas. Si por ahí no nos acordamos de dónde estamos ubicados, pero se relacionaba con el cuarto ventrículo, y ahí un ejemplo encontrás la protuberancia, un ejemplo de la relación, cómo nos puede ayudar a identificar anatómicamente estructuras. En este corte sagital entonces ya vamos a empezar a ver en el tercer piso o en el piso posterior de la base del cráneo relacionándose el cerebelo y parte del tronco, con los pedúnculos cerebrales, protuberancia, bulbo. Ahora vamos a ver un poquitito más de cerca cada estructura. Recuerden ir repasando también, apenas para tener en cuenta la relación más que nada con la base del cráneo, más allá de que ya la vimos en las clases anteriores, pero sepan que la relación anatómica hacia adelante, por ejemplo, con el tronco encefálico, se va a estar relacionando con el clivus. ¿Sí? Siempre lo vamos a ir viendo a todo lo que venimos estudiando. Y como dijimos, el cerebelo va a estar ubicado en la fosa posterior, estos son algunos preparados, y van a estar compuestos por dos hemisferios, y en la zona central por el vermis. Sí, yo voy a ir bien rápido porque seguramente esto ya lo vieron, pero me voy a detener más en las imágenes. Pueden ver acá en esta resonancia, en una secuencia, ¿qué les parece? Belén, justo que vos estábamos charlando. ¿Qué secuencia te parece? ¿Qué corte? Es un T2. No, Fíjate el perdón, líquido, T1. T1, T1. una secuencia T1, y también tiene contraste. Sí, justo, bueno, tiene contraste, pero fíjate el cerebelo, que también tiene una disposición casi similar al cerebro con respecto a la sustancia blanca y sustancia gris. Fíjate donde hay normalmente fibras, fíjate que acá está agarrando parte de lo que es los pedúnculos cerebelosos medios, la comunicación y su relación con la parte de la protuberancia también, que está compuesta por fibras. Fíjate ese contenido de mielina, cómo hace que se vea un poquitito más blanco de lo normal, porque estamos en la secuencia T1. El tiempo de relajación de los lípidos o de las células grasas son más tempranos con respecto al líquido. Por eso lo vamos a ver en esta secuencia un poquitito más blanco que la sustancia gris. ¿Sí? Para que justo teníamos esta imagen y aprovechamos. Justo acá también se ve parte del lóbulo temporal. Fijaste la sustancia gris, se ve un poco más oscura porque no tiene tanto contenido graso como lo tienen las fibras. ¿Sí? O el colesterol principalmente, que va a estar recubriendo las fibras. Se va a ver un poco más blanco la sustancia blanca y un poco más hipointenso la sustancia gris. Eso es lo que a vos te tiene que ayudar a darte cuenta de qué secuencia estamos hablando. Si tuviéramos al revés, o sea, un poco más blanco o más hiperintenso la corteza y más hipointensa la sustancia blanca, y tenemos el líquido negro, y ahí entra la duda, ¿es un T2 flare? A eso es lo que tenés que tratar de llegar. Bien, siguiendo con el cerebelo, tenemos la conformación externa, que quizás lo hayan visto con Maya, no me acuerdo, pero lo vamos repasando bien rápido por acá. Tenemos, como dijimos, algunos surcos más profundos y otros más superficiales. Vamos a ver que tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, dividido por la fisura primaria, como lo pueden ver en el Netter explícito. También vamos a ver la cara inferior, que también tiene un lóbulo anterior, que acá se proyecta desde arriba hacia abajo, y el lóbulo posterior, que también se asoma, pero en la cara inferior aparece el lóbulo flóculo-nodular, delimitado por la fisura posterolateral. También podemos ver los pedúnculos cerebelosos un poquito más adelante, y lo vamos a identificar en las imágenes. Con respecto a la conformación interna, me había adelantado, justo hablando con la compañera Belén, con respecto a la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá tienen la disposición similar al cerebro, ¿sí? Y vean cómo las fibras de sustancia blanca, las comunicaciones, e incluso hay núcleos cerebelosos ubicados dentro, que hacen la diferencia de
la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto más que nada para que recuerden, seguro lo van chusmeando más minuciosamente que yo, a los núcleos dentro del cerebelo. También van a encontrar en áreas focales sustancia gris que van a hacer referencia a estos núcleos. Con respecto a la sustancia blanca, y aprovechando esta imagen, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué corte? Y algunos si se anima a decir la edad del paciente. Si es un adulto, pediátrico. Una rezo corte sagital. Corte sagital. Y la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris en este corte del cerebro y cerebelo, ¿es un flare o una secuencia T1? ¿Qué les parece? Justo esta imagen me viene para eso. Empiecen a Para mí es un reconocer flare. dónde vamos. Es un flare, perfecto. Fíjense donde normalmente Entonces lo vamos a entendí. encontrar fibras. Donde vamos a encontrar mielina, principalmente en el cuerpo calloso, donde están pasando trillones de fibras a este nivel. Si les quedan dudas, ¿sí? Busquen eso, el cuerpo calloso. Fíjense que se va a ver más hipointenso y la corteza se va a ver un poco más intensa. ¿Sí? Entonces está realzando acá los núcleos de las células donde van a tener el citoplasma líquido. Entonces en la secuencia T2, donde el líquido se va a ver un poquito más blanco, se va a ver blanco mejor dicho, va a dar esa disposición en la sustancia gris y la sustancia blanca. Pero con esa secuencia FLAIR que se llama, que saturó lo que es el líquido, o sea, la energía que estaba de relajación del líquido, antes de que sea captada por el resonador le dio un impulso más y hace que se sature de esta forma el líquido y lo veamos negro. Pero empiecen a intentar razonar en ese sentido para poder identificar el estudio. Con respecto a la sustancia blanca que decía, tenemos fibras aferentes, intrínsecas y eferentes que van a ir comunicando diferentes zonas del cerebelo con el tronco y el cerebro. ¿Sí? De esta disposición, en una forma didáctica más que nada, que van a encontrar este tipo de fibras. ¿Sí? Lo vamos a poder identificar en alguna secuencia específica de resonancia, que acá no tengo imágenes, pero ahí mi compañero que había dicho que iba a compartir las imágenes conmigo, seguro tiene una secuencia donde evalúa las fibras nerviosas. Creo que es así, ¿no? ¿Me habías dicho? Que tenías Sí, que se ven en color azul, amarillo, naranja, rojo. Exacto. Esas son las fibras aferentes, intrínsecas y aferentes seguramente del cerebro. Es una secuencia, un trabajo que se hace en resonancia muy bueno, que es exactamente para estudiar alguna de estas patologías o alguna alteración en las fibras, más que nada. También hay gráficos que muestran las concentraciones de ciertos neurotransmisores en el estudio. También, sí, cada vez con la resonancia se está evolucionando a una velocidad impresionante y empezando a analizar el contenido químico, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo con aquellos que quieran hacer imágenes, así que esto ya escapa un poco a nosotros, pero está muy interesante. Ok, la disposición del cerebelo quizás lo hayan encontrado en los libros, yo más que nada para recordarlo, que va a haber una zona donde va a haber una porción del neocerebelo, o el arquicerebelo y el paleocerebelo, según qué zona. Yo siempre por ahí lo hago una forma didáctica para reconocer anatómicamente cuando hay una lesión en alguna zona específica, lo voy relacionando con la clínica del paciente y me ayuda a identificar, bueno, y la región posterior puede estar afectada del cerebelo, la región anterior o media, ¿sí? Según qué función, como por ejemplo la coordinación del movimiento. Si yo veo un paciente que no tiene coordinación de movimiento y sospecha en una lesión cerebelosa, bueno, puedo ya empezar a sospechar de qué zona del cerebelo puede estar afectado. Por eso, mientras van viendo la parte anatómica y fisiológica del cerebro y cerebelo, después intenten ir cerrando todo ese círculo con la parte de imágenes. ¿Sí? En esta disposición, en forma didáctica, lo podemos encontrar de esta misma forma, la disposición, pero ahora pasamos
en el corte axial de tomografía. Fíjense, bueno, acá justo nos sale la indicación. ¿Qué les parece que es esta indicación en este corte axial de tomografía? Ahí ya nos está indicando que es bulbo. ¿Qué estructura les parece que es esta? Ser la arteria basilar. La arteria basilar, por delante del bulbo, ¿sí? Fíjense que el corte de tomografía, acá tenemos la indicación, está bastante bajo. Vemos el cerebelo, vemos la disposición de la sustancia gris, que también no la podemos identificar como, no como la reso, pero podemos identificarla, ¿sí? Fíjense el área un poco más central, hipodensa, donde va a estar la disposición de la sustancia blanca, a diferencia de la sustancia gris, que la vamos a ver un poquitito más densa. También vemos la relación del bulbo hacia atrás con el cuarto ventrículo y algunas cisternas como es la cisterna magna. Si seguimos subiendo en el corte, seguimos viendo la arteria basilar relacionándose con el clivus hacia adelante, con la porción ósea, y un poquito más por detrás subiendo ya con el bulbo en este caso, y si subimos un poquito más con la protuberancia también. Seguimos subiendo en el corte, se sigue viendo la basilar, el cuarto ventrículo ya se hace un poquito más evidente, y también se van asomando los lóbulos temporales en este corte. Ya se empieza a asomar lo que es la protuberancia, vean el surco de la basilar, relacionándose con la estructura vascular que recién decíamos, ambos lóbulos del cerebelo, a ambos lados, el cuarto ventrículo, y lo mismo en esta imagen, ya apareciendo mucho más lo que son los lóbulos temporales, y la tienda del cerebelo que se va asomando en esta región, y a medida que ya llegamos bastante alto en el corte, ya desaparece la imagen del cerebelo, y se ven otras estructuras como es los lóbulos temporales. Pero sigue apareciendo ya un poquitito más alto lo que son los pedúnculos cerebrales, con la cisterna cuadrigémina por detrás. Todos espacios normales que tienen que aparecer en una tomografía normal. La ausencia del mismo en un politrauma puede indicar que hay un edema o una patología inflamatoria, hace que estas cisternas desaparezcan y nosotros las tenemos que informar, obviamente, ¿no? Con respecto al cerebelo, siempre los molesto con las relaciones, sepan intentar ubicarse, vean la diferencia de lo que son los surcos del cerebro con respecto a la folia cerebelosa, que van a tener una disposición más longitudinal o más lineal con respecto a los surcos. Eso es lo que nos tiene que ayudar a identificar. Y con respecto a la resonancia, la secuencia T1 que estuvimos hablando hoy, vean la disposición de la sustancia blanca, en la secuencia T1 se va a ver un poquitito más blanca con respecto a la sustancia gris, ¿sí? Ayudados también con el tejido celular subcutáneo que nos ayuda a ver que es una secuencia T1 sumado con el líquido bien negro. Y cuidado con el FLAIR, obviamente, como estábamos repasando recién. Si sospechamos el FLAIR, vamos a buscar donde normalmente vamos a encontrar mielina o la sustancia gris como lo vamos a encontrar, que estábamos hablando recién. El cerebelo en este corte sagital de secuencia T1, esta es una página muy buena que se llama Radiology Café. Creo que al final de la clase ahí les pongo las indicaciones después para que entren a verlas. Van a ver el cerebelo por detrás, relacionándose con el cuarto ventrículo, hacia adelante con el tronco encefálico, que va a estar dividido por el bulbo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales. Y un poquito más por delante con la porción ósea, el clivus más específicamente, que lo vamos a ver un poquitito mejor a la estructura ósea en tomografía. En este corte coronal de resonancia, igual podemos identificar las estructuras del tronco encefálico y también relacionándose con lo que es el cerebelo un poco por detrás, que se está asomando ambos lóbulos, izquierdo y derecho. Y vemos también parte de los pedúnculos cerebelosos medios relacionándose en esta imagen. Con respecto a los territorios vasculares del cerebelo, estuvimos viendo algo del cerebro con el polígono de Willis, cómo estaba conformado, con
carótida interna y parte de las vertebrales que van a hacer el circuito del polígono de Willis, que ya lo vimos en la clase anterior. Pero acá también las ramas de las basilar van a irrigar parte del cerebelo, como la arteria cerebelosa anteroinferior, que ahí está identificándose, y la superior, ¿sí? Principalmente en esta región también van a haber algunos ramos rectos que van a estar irrigando al tronco encefálico. En este dibujito hace referencia a la cerebelosa superior, media inferior, y frecuentemente, no tan frecuente como es en las patologías de accidente cerebrovascular, que principalmente afecta en una gran mayoría a la arteria cerebral media, también a veces identificamos en las cerebelosas. Y bueno, van a ver después, cuando veamos la parte de patología, van a ver cómo se comporta o cómo se ve principalmente el cerebelo con alguna patología como esta, con un accidente cerebrovascular que también puede estar afectado. Los territorios vasculares son dispuestos en esta forma con respecto a las arterias, por ejemplo en color violeta que tenemos la cerebelar inferior, que va a irrigar principalmente la región más posterior del cerebelo, a diferencia de la anterior, como la palabra lo dice, va a irrigar lo que es la región más anterior y la más central con las perforantes, que habíamos visto de la basilar, que van a emitir ramos perforantes que van a irrigar esta zona central. Con respecto al tronco encefálico, lo mismo que esta bonita imagen del corte sagital de Netter. Ya vemos, recuerden las relaciones, en este corte sagital vamos a tener una zona anterior, una zona posterior, una inferior y una superior. Hacia atrás el cuarto ventrículo directamente, e indirectamente con el cerebelo. Por delante vamos a estar relacionando con el clivus, la porción ósea. Y el agujero occipital ya también se empieza a hacer más evidente en esta región. Volviendo en esta imagen, que es la secuencia T1, corte sagital de cerebro y tronco, donde también podemos ver el cerebelo. Vemos hacia abajo, bueno, acá está un poquitito más alto de lo normal en este dibujo, como médula que pone, acá está bulbo principalmente, cuidado con eso. Tenemos entonces bulbo, protuberancia y cerebro medio o pedúnculos cerebrales. Van a ver que anatómicamente tiene una división, más que nada yo se los muestro, pero tengamos en cuenta que la división de los mismos va a tener a través del surco bulbo protuberancial hacia abajo, y hacia arriba el surco protuberancial superior que va a dividir lo que es los pedúnculos cerebrales de la protuberancia. Con respecto a la conformación interna del tronco, van a ver que comienza a tener una disposición de la sustancia blanca y gris, empieza a parecerse a la médula. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, es una pregunta de examen, la disposición de la sustancia gris del sistema nervioso central de cerebro y cerebelo con la médula? ¿Qué les parece? Y que en la médula vamos a tener la sustancia gris central. Exacto. A diferencia del cerebro, que tiene la sustancia gris más periférica. Bueno, acá en el tronco empieza a pasar lo mismo, ¿no? Empieza a hacerse un poco más central la sustancia gris, van a ver los núcleos de origen real de los pares craneales. No se alcanzan a identificar exactamente en un estudio imagenológico, pero podemos decir, bueno, en esta topografía vamos a tener tal núcleo, ¿sí? Lo podemos identificar difusamente, pero no tan exactamente como en un preparado, ¿no? Con respecto a la sustancia que le había puesto, los pedúnculos cerebrales, van a ver seguramente los preparados y tengan en cuenta las relaciones de los mismos y las cisternas que estuvimos viendo, pero ya los pedúnculos y el tronco tienen la función principal de transporte, ¿no? Entonces ya empiezan a pasar muchas más fibras y van a tener una disposición más periférica, como recién charlábamos, que la sustancia gris empieza a ser un poco más central. Volviendo en esta imagen, ¿qué les parece que es esta imagen? Yo mientras me tomo un mate ahí, les va ayudando un poco el título. Axial CT Head. ¿Qué les parece? Pero aprovechemos a practicar. Corte axial de resonancia, ¿o no? Tomografía. Tomografía. Perfecto.
Bien, acá en este corte es más principalmente para ubicarnos en los pedúnculos cerebrales, vean las cisternas, cómo lo podemos ver, la cisterna interpeduncular. A veces en el politrauma se llena de sangre y es muy importante para nosotros informarlo. Y obviamente es cada vez de peor pronóstico, a medida que se van borrando estas cisternas pedunculares o peritroncales, es más peligroso para el paciente. Pero vean cómo lo podemos identificar también en la tomografía. Aprovechando y repasando de vuelta, antes que se olvide la idea de la disposición de la sustancia blanca y gris en el cerebro, como decíamos, volviendo a la tomografía, vamos a ver que la corteza se va a ver un poquitito más densa, a diferencia de la sustancia blanca, que se ve un poquitito más hipodensa con respecto a la corteza. Y vean con el hueso, como es un área compacta de tejido donde el haz de rayo no puede atravesar tan fácilmente. ¿Sí? Esa era la diferencia, ¿no? Que podemos identificar las diferentes sustancias en tomografía también. En el corte coronal de la secuencia T1 de cerebro, también podemos identificar, como habíamos visto anteriormente, la disposición de los pedúnculos cerebrales, y un poquito más por debajo la protuberancia relacionándose, como habíamos dicho, con los pedúnculos cerebelosos, y más por debajo con el bulbo. Hay algunas estructuras principalmente que podemos encontrar también en su relación, como las arterias basilares y las cerebrales posteriores, ¿sí? Que van a estar relacionándose con los pedúnculos. Y en este espacio que estábamos hablando, que es la cisterna interpeduncular, que se va a hacer más evidente en esta secuencia T1 de corte coronal de resonancia. Cri cri, nadie dijo nada. ¿No está prestando atención a lo que digo? ¿Qué dije? Una ¿Corte resonancia. coronal, secuencia T1? No, es una T2, se ve el líquido Es hiperintenso. hiperintenso, perfecto. Muy bien, era para ver si no se habían dormido. Seguimos. Y por detrás vamos a encontrar también un espacio cisterna que se llama cisterna ambiens. ¿Sí? Va a estar más posterior con respecto a la interpeduncular. Y son áreas, como les decía, que nosotros tenemos que identificar. Más que nada, que veo mucho politrauma, es importante ver que no estén llenas de sangre o que no estén borradas. En el adulto, recuerden, la involución del sistema nervioso hace que todos estos espacios aumenten de tamaño. Es normal en el adulto, pero es importante que no tengan contenido hemático ni estén borrados. Con respecto a la protuberancia, ya van a ver que empiezan a aparecer otras estructuras en su relación hacia adelante, por ejemplo con la arteria basilar, un poco por fuera con el nacimiento del trigémino, y en el límite con el bulbo, con el surco bulbo protuberancial que lo va a diferenciar. Profe, y una pregunta. Dígame. En algún caso, por ejemplo, de Alzheimer, ¿se ve muchísimo Sí. más aumentado esos espacios o no? Exactamente, esos espacios aumentan, pero ahora como estábamos hablando en la clase anterior, si recuerdan los espacios subaracnoideos, en el adulto van a estar aumentados, según cambia entre un paciente y otro, pero normalmente en un paciente de 80, 90 años, ese espacio va a estar aumentado, ¿sí? Por la involución del sistema nervioso central, pero si vemos esos espacios aumentados en un paciente pediátrico o en un paciente adulto joven, ahí nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Claro, Pero si decime. no, pero por ejemplo, en un caso de una persona de 70 años que lo tenga aumentado por demás, eso no puede, o sea, no hay así como algún parámetro que digas a partir de más de esto es diagnóstico para tal cosa. Sí, obviamente, hay muchos parámetros que escapan para esta clase, pero se los nombro para que lo conozcan. Hay un cálculo que se llama para el síndrome de Evans, que se estudian los pacientes donde tienen hipertensión endocraniana, que a veces se genera por el exceso de producción del líquido cefalorraquídeo, o la imposibilidad de tener una circulación normal del líquido cefalorraquídeo hace que aumente la presión intracraniana, aumente el tamaño del sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, y indirectamente afecte al cerebro, ¿no? Pero se miden, por ejemplo, las astas ventriculares, el ángulo que generan entre ambas, para ver si no hay una causa de hipertensión
como te decía, un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo, o en el adulto mayor ya ni lo buscamos a eso, sino vemos acompañado de la involución del sistema nervioso central, ¿sí? Que ves aumento en los surcos. Uy, justo me está pasando el vendedor para fuera de casa, disculpen. Hola, ¿cómo les va, chicos? Y bueno, ahí, hola Maya, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Pero sí, se pueden tener esos parámetros. En el adulto mayor es normal. Voy a cortar un cachito, por ahí si querés agregar algo, Maya, que me está matando el... No, lo que quería comentarles es que en realidad es también, todos los cambios involutivos, uno con el tiempo de ver tomografías y resonancias ya lo ve a simple vista, digamos. Hay mucho tiene medida, obviamente, para ver dilatación, para ver, digamos, algún tipo de digamos, lesión isquémica, eso se ve claramente, pero con el ojo así más adiestrado, uno con solo verlo ya se da cuenta. Exactamente. Bien. Y bueno, ahí identificamos la protuberancia, ¿sí? Si les queda duda, recuerden la relación hacia atrás con lo que es el cuarto ventrículo. Vuelvo a decirle lo mismo hacia adelante, directamente, casi íntimamente, con la arteria basilar, y más por delante con el clivus. Con respecto a las relaciones y límites, como habíamos charlado recién, el surco bulboprotuberancial y el protuberancial superior van a dar el límite de la protuberancia. Y lo podemos identificar en las imágenes, sí, podemos identificar. Sabemos que de acá para abajo vamos a tener el bulbo por el surco bulboprotuberancial y la disposición y el tamaño también de la protuberancia comparando con la del bulbo, ¿no? Si vemos la cara posterior, tenemos que sacar parte del cerebelo y parte del cuarto ventrículo para ver algunas estructuras en su relación. En la resonancia en esta secuencia, ¿qué les parece? Le dije que es una reso. ¿Qué secuencia les parece? Esta es un poquitito más difícil. Puede ser una T2, porque se ve la cortical hiperintensa. Perfecto, así. La secuencia T1 a veces nos puede confundir con la grasa, porque también todavía va a tener un tiempo de relajación más tardío y podemos ver todavía en la secuencia T2 a veces, cuando no alcanza a saturar completamente, como más hiperintenso. Pero la disposición de la sustancia blanca y gris es lo que nos ayuda, como ahí nos dijo la compañera. ¿Sí? Una secuencia T2, además vean, en algunos espacios donde hay un poquitito de líquido cefalorraquídeo que se ve bien blanco. Vemos la protuberancia y que también tiene fibras que van a estar comunicando, como dijimos, la función principal del tronco es de la comunicación, van a haber vías que van a entrar al cerebelo, que van a seguir a la médula y entran al cerebro incluso. Esto es las relaciones y límites, que es un dibujito más que nada para compartirlos con ustedes, para que veamos los límites con el bulbo hacia abajo y con los pedúnculos cerebrales y la relación con el cerebelo y los pedúnculos cerebelosos que van a estar atravesando a la misma. Bien, en esta imagen, ¿qué les parece? Yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo qué tipo de estudio, qué tipo de corte y qué secuencia, si fuera una resonancia o una tomo. Puede ser un flare, ¿Padre un sagital? corte sagital, resonancia. Es un La corte resonancia. sagital, pero si fuera un flare, acordate que el flare va a saturar el líquido. Y donde acá normalmente vamos a encontrar líquido, lo vemos bien blanco, entonces no está saturado, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces un corte sagital de cerebro y secuencia entonces. Una T2. T2. Exactamente, secuencia T2. Con respecto a la protuberancia, el atomo también podemos identificarlo. Nos ayuda, como le estábamos hablando hace un ratito, con la porción vascular, con la arteria basilar principalmente, relacionándose hacia adelante, ¿no? Con la arteria basilar, y ya podemos observar también el surco para la arteria basilar dentro de la protuberancia. ¿Esta qué les parece? ¿Una reso? ¿Un atomo? ¿Qué les llama la atención? Es una tomografía. Es una tomografía. ¿Qué corte? Sagital.
corte sagital. Y Tiene Sí, contraste, lo que te llama ¿no? la Pareciera atención, contraste. tiene contraste endovenoso, porque donde normalmente vamos a encontrar estructuras vasculares va a estar hiperdensas y solo se da en el caso en que tengan material de contraste, porque si vemos una imagen así en un estudio sin contraste, bueno, vamos a tener todo trombosado, el paciente no le vamos a poder hacer ni la tomo, imagínense. Pero bueno, en este caso es un angio de cerebro donde justo aprovechamos a ver las estructuras vasculares. Y lo comparto con ustedes más que nada para que vean nuevamente la relación con la estructura vascular del tronco encefálico, principalmente con la protuberancia, cómo lo podemos identificar. Y la protuberancia en esta que es una secuencia específica, ¿qué les parece? La base de secuencia, ¿cuál es? Líquido blanco, una secuencia T2, ¿sí? Y un corte axial, focalizado en lo que es el cerebelo y tronco. Esto se llama una secuencia fiesta, que es específica, se pide para ver los pares craneales, tiene una calidad mucho más óptima que un estudio normal de cerebro, pero se pide específicamente para evaluar los pares craneales. Usa mucho de contraste lo que es el líquido cefalorraquídeo para poder ver e identificar las estructuras que componen esta región anatómica del sistema nervioso central. Vean ambos lóbulos del cerebelo, vean las folias cerebelosas, cómo se ven mucho mejor con respecto al estudio que veníamos viendo. Acá se ve una estructura vascular que hace referencia a la arteria basilar, que empieza a relacionarse con la protuberancia, como estamos viendo recién, y ya empezamos a ver algunos pares que van naciendo, ¿no? del tronco encefálico. ¿Sí? Ahora ya lo vamos a ir viendo. Pero miren qué bonito se puede observar con esta secuencia específica. Vean los surcos del cerebro con respecto a las folias cerebelosas. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir chusmeando. ¿Y esta qué secuencia les parece que es? Comparándola con la anterior. Vean la disposición nuevamente de la sustancia blanca y sustancia gris. Los voy a molestar hasta que puedan verlo a eso solos. Es una Vean la T1. disposición. La, Una la grasa secuencia se T. ve más hiperintensa. ¿Y cómo Hiperintensa, veo perdón. la corteza del cerebelo? Más hipointensa con respecto a las regiones donde vamos a tener más fibra, más mielina, ¿sí? A diferencia de una secuencia T2. La corteza va a estar más blanca, va a estar más intensa, no hiperintensa, más intensa con respecto a la sustancia blanca, ¿sí? Y la relación de la protuberancia, bueno, también lo podemos estudiar en la secuencia T1, la vamos a ver, como decía la compañera, un poco más blanca con respecto a la sustancia gris, relacionándose que podemos encontrar también con la estructura vascular, adelante, el cuarto ventrículo por detrás principalmente. Y ya llegando al bulbo, después del surco bulbo protuberancial inferior, vamos a poder identificar lo que es el bulbo. Ese va a ser el límite superior del bulbo, pero el inferior, ¿cuál les parece que puede ser? Hay dos límites anatómicos que podemos utilizar para decir, hasta acá llega el bulbo y después sigue la médula. Decusación Creo de que las algún, pirámides. Perdón, ¿no escuché? La decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides, pero también anatómicamente podemos usar el límite de lo que es el agujero occipital, ¿sí? De acá para abajo vamos a encontrar la médula o la decusación de las pirámides, ¿sí? Ahí lo podemos encontrar, ahí acomodamos un poquito la línea, el límite entre lo que es superior con el surco bulbo protuberancial y hacia abajo el entrecruzamiento de las pirámides, como dijeron ustedes. Muy bien. En esta secuencia, ¿qué les parece que es? Un poquito más difícil esta. profe, puede que esta sea un flare. Puede que sea un flare, ¿eh? Yo también estoy chusmeando porque no me acuerdo, pero estoy analizando con ustedes. Veamos dónde vamos a tener sustancia blanca. Principalmente donde va a estar concentrada, ¿no? Las fibras en lo que es el cuerpo calloso. Lo estamos viendo hipointenso. ¿Sí? Si estamos viendo hipointenso, una zona donde
tiene mucha mielina, a diferencia de la corteza, que la estamos viendo un poquitito más blanca de lo normal. Y las fibras bien oscuras o casi oscuras. Entonces sí, estamos aproximándonos a un flare. El líquido en este caso está negro, pero está saturado, no es porque la secuencia T2, perdón, no es una secuencia T1, sino la disposición de la sustancia blanca, como estábamos analizando recién, nos hace sospechar de que sea una secuencia T2, pero el líquido está blanco, entonces es un flare. ¿Sí? Ese es el razonamiento. ¿Se va entendiendo eso que estaba costando al principio? ¿O les cuesta a alguno razonar? Aprovechemos ahora a equivocarnos. Sí, profe, se entiende. Profe, perdón, entonces para darnos cuenta que es un flare, miramos principalmente la sustancia blanca, el líquido y bueno, si tenemos la grasa subcutánea también. Exacto, y con eso te va a ayudar para ver cualquier casi secuencia, te puedo decir. Entonces, más que nada nosotros vamos a ver las secuencias madre, que es secuencia T1 y T2, pero justo en el sistema nervioso central, la secuencia FLAIR, que es la secuencia T2 con saturación líquida, es una de las más usadas, entonces está bueno que la conozcan. Pero ese es el razonamiento que tenemos que tener, porque incluso yo puse esta imagen y me había olvidado, digo, esta era una secuencia, y voy a buscar eso. Voy al cuerpo calloso, se ve hipointenso, la corteza cerebral se ve un poco más intensa, entonces sí, me va aproximando a decir que es una secuencia T2, pero el líquido se ve negro, entonces es un flare. Si el líquido se veía blanco, una secuencia T2. ¿Sí? Ok. Y con respecto a la conformación externa del bulbo, voy bastante rápido porque esto seguro ustedes lo están chusmeando mejor que yo. En la parte didáctica, vean que tiene una forma de embudo, con la base más ancha en la región superior, a diferencia de la inferior. Acá en este dibujito hace referencia al entrecruzamiento de las pirámides, que va a ser el límite del bulbo con la médula. Van a ver algunos surcos y olivas, ¿sí? Van a ver un surco central, un surco medio anterior y un surco preolivar y retroolivar, que van a ser justo los sitios de origen aparente de los pares craneales del glosofaringeo, neumogástrico y el espinal. Y por delante de ese surco, o sea, del surco preolivar o anterior, van a tener el hipogloso mayor. Asimismo, también vamos chumeando en esta imagen cómo van surgiendo el origen aparente de los pares craneales en el surco bulbo-protuberancial, con el motor ocular externo, el facial, el intermediario de Grisberg y el auditivo bien lateralizado. En la conformación externa también hay un surco posterior en el bulbo, perdón, y van a ver otros surcos que van a hacer referencia a algunas haces que seguramente están estudiando histológicamente y que ahora vamos a chusmearlo también. Con respecto a la conformación interna, era lo que estábamos chusmeando recién, que ya la sustancia gris se va a empezar a medializar con respecto a lo que estábamos viendo normalmente en el cerebro y en el cerebelo. Por delante van a ver los haces piramidales, ¿sí? Si yo tengo, a ver cuánto alcanzaron a ver, les voy a hacer una pregunta. Si hay una lesión justo en esta región, ¿qué porción o qué parte del cuerpo va a estar afectada del paciente o qué función va a tener delimitada el paciente? Si tengo una lesión bien anterior en el bulbo, recuerden esto es anterior, esto es posterior. Y todas las vías aferentes, o sea, todas las vías deferentes, perdón, todas las motoras. Principalmente lo motor vamos a tener afectado. Exactamente. Vamos a ¿sí? tener quizás muchos espasmos musculares. Exacto. La lesión acá por eso, porque todas las vías motoras están pasando por la región anterior. A diferencia de si tenemos una lesión a este nivel, ¿sí? En la cintilla de Rey, ¿sí? Donde acá se van a dar el entrecruzamiento de las fibras que están subiendo desde la médula, o sea, todas las que son sensitivas van a estar subiendo a través de la médula para entrar al cerebro, a diferencia de las haces piramidales que están bajando y son motoras principalmente. ¿Sí? En este dibujito, que era la conformación interna, también era lo que estábamos charlando, y para que ya empecemos a tener en cuenta cuando en un futuro veamos la parte patológica, por qué cuando tenemos una lesión de un lado del cerebro está afectando del otro. Recuerden el entrecruzamiento, como estábamos viendo, de las pirámides, por eso un lado afectado en una ACV, por ejemplo, va a tener afectado al lado contralateral del paciente.
Asimismo va a pasar lo mismo con la parte sensitiva, porque también se está dando en la cintilla de Rayleigh el entrecruzamiento de los ramos sensitivos. Por eso el paciente va a tener afectado el lado contralateral, mientras me tomo un mate. Ok. Con respecto a las relaciones del bulbo, ya se hace repetida esta imagen, pero nos sirve para ver la relación. Ya con el tercio inferior del clivus va a estar relacionándose con el agujero occipital para luego continuarse con la médula. Hacia atrás va a estar relacionándose con el cuarto ventrículo. Un poquito con el tercio inferior del cuarto ventrículo, ¿sí? Con los lóbulos y la cara inferior de lo que es el cerebelo, principalmente. Y va a ser la parte más baja del tronco, ¿sí? Lo podemos identificar también en estos estudios de resonancia. Vean el tamaño con lo que ya veníamos viendo con la protuberancia, principalmente les tiene que llamar la atención, y ya el bulbo se empieza a parecer mucho más a la médula con respecto a los otros segmentos del tronco. En esta secuencia, ¿qué les parece que es? Empiecen a evaluar lo que estábamos charlando. Sustancia blanca se ve hiperintensa. Se ve intensa, no hiperintensa, pero se ve más intensa que la corteza. Secuencia T1 y la grasa que nos ayuda, que se ve más hiperintensa. ¿Sí? Secuencia T1, el líquido negro, sustancia blanca intensa, sustancia gris hipointensa, tejido celular subcutáneo, hiperintenso. También tenemos espacios y cisternas en este lugar, prevulvar, una zona muy también buscada por nosotros los imagenólogos que estamos en el trauma, en el politrauma, donde vamos a encontrar sangre o porque alguna lesión a este nivel, imagínense lo peligroso que puede ser para el paciente. Bueno, y ahí vimos bastante partes de lo que es el tronco encefálico y vamos a ir chusmeando un poquitito ya los orígenes aparentes de los pares craneales. Con respecto a la parte olfativa, que es el par craneal, vemos la disposición, como está en esta forma didáctica, que es una de las páginas que les decía, que es el Radiology Café. Métanse después, que hay muchas imágenes anatómicas que nos va a ayudar. Vean la disposición de los bulbos olfatorios, relacionándose con qué piso. Estoy diciendo qué color, el caballo blanco de San Martín. ¿Con qué piso se está relacionando los bulbos olfatorios? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la base del cráneo. En el piso anterior. En el piso anterior. Y más fino, ¿dónde podemos encontrar esos pequeños bulbos que se van a estar metiendo? ¿Dónde? Sobre la lámina cribosa del etmoides los vamos a encontrar. En la lámina cribosa del etmoide, ¿sí? Perfecto. Y vean los tractos olfatorios, cómo se están relacionando y alguna patología, más que nada ahora el COVID, más que nada que está afectando a esta región, se están estudiando, muy interesante, métanse a chusmear, aquellos que quieran ver, pero más que nada vamos a encontrar en esta región al par craneal. También podemos encontrarlo en este corte coronal. Recuerden, si ustedes tienen la posibilidad y tienen que buscar pares craneales, necesitamos un contraste. En este caso no es necesario ponerle contraste endovenoso al paciente, sino contrastar con una secuencia específica. ¿Qué les parece? Van a utilizar una secuencia T1 o T2 para poder contrastar estas estructuras nerviosas. Una secuencia T2, ¿sí? Que nos va a ayudar a demarcar un poco mejor lo que son los tractos olfatorios a este nivel, relacionándose con los giros orbitarios de la región más frontal del cerebro. Vean cómo también podemos ver en este corte coronal que es bien focalizado, en línea media, la hoz cerebral, y la disposición nuevamente de la sustancia gris, de la sustancia blanca en esta secuencia T2. Con respecto al par, se me fue el nombre, ayúdenme que me quedó una laguna. Al par, Nervio óptico o el 2. al nervio óptico. Segundo par. Thank you, muchas gracias. Al segundo par podemos identificarlo también en una secuencia T2, que podemos ver también el entrecruzamiento de la fibra a nivel del quiasma. Y vean y entienden por qué alguna lesión en una región principal del área
óptica cerebral, más que nada en la región occipital, puede estar afectando algunas zonas específicas de los polos de visuales, más que nada. ¿Sí? Va a estar, por ejemplo, afectada una parte, si tenemos afectado el lado derecho, vamos a tener afectada una parte de lo que es el lado homolateral y el contralateral, pero por el entrecruzamiento de las fibras, ¿sí? En el quiasma óptico. Con respecto al tercer par craneal, también podemos identificarlo ya saliendo de una región más superior, entre el surco protuberancial superior, el casi interpeduncular también, podemos identificarlo a este nivel. Estas son secuencias específicas, recuerden que se llama, más que nada para que la conozcan, es fiesta, es como una ponderación de la secuencia T2, para poder ver estas estructuras. También podemos identificar cómo se va hacia adelante, ¿sí? Y hacia afuera, el par hasta llegar a la región motora del ojo. Con respecto al quinto par, que es un nervio de gran tamaño con respecto al resto de los pares que estábamos viendo, vean cómo están haciendo, a qué nivel. Ay, acá dice, lo quiero tapar, pero... Ah, no les dice. ¿A qué nivel del tronco encefálico nace? Protuberancia. De la protuberancia. Esa, la protuberancia, ¿sí? Principalmente acá. Si vemos esto, justo tenemos la oportunidad de ver esta imagen y nos decimos, pucha, estamos en la protuberancia, estamos en el bulbo o en el pedúnculo. Bueno, es lo que nos tiene que ayudar en este caso, la relación del quinto par, cómo están haciendo las caras laterales de la protuberancia dirigiéndose hacia adelante. También los podemos ubicar en esta imagen, en esta secuencia más focalizada de fiesta, ¿sí? Un corte axial, ponderación de secuencia T2, cómo se va dirigiendo hacia adelante. Acá también podemos identificar algunas pares craneales, principalmente el sexto par, cómo se va dirigiendo y naciendo del origen aparente del tronco encefálico y dirigiéndose hacia adelante. Y acá también, ¿qué les parece? Acá tenemos el nervio vestibular. ¿A qué nivel les parece que tenemos el corte, que es el octavo par? A nivel del A nivel buco con el mesencéfalo. Exacto, No. pero fíjense acá. Está entrando, ¿a qué nivel las fibras? ¿A qué estructura anatómica? Van a decir, si tiene que ser, si yo veo una lesión acá, sí, ¿por qué veo esta imagen anatómica? Entonces va a estar afectado el ¿Puede ser octavo el par. surco bulbopontino? Exactamente, ese es el origen, pero ¿dónde están entrando los pares? Fíjense. Al cerebelo. ¿No? No, No, eso era. están saliendo desde acá. Están saliendo acá y están entrando en este espacio anatómico, que estoy tardando en decirles el nombre. A ver si se ¿Puede dan ser el cuenta. ganglio de Corti o de Scarpa? El ganglio de Corti está un poco más metido acá adentro, pero ¿cómo se llama este espacio? Que lo podemos ver también en tomo. ¿Puede ser conducto auditivo interno? Exactamente, el conducto auditivo interno. Muy importante verlo en la tomo, más que nada también tenemos que evaluar un aumento de tamaño o una simetría asociado siempre con la clínica del paciente, puede tener alguna lesión a nivel del octavo par. Es muy frecuente encontrarlo, ¿sí? Van a ver que va a estar alterado el tamaño del conducto auditivo interno. Siempre compararlos de un lado con el otro, como siempre venimos practicando, trazando la línea media y haciendo un espejo, viendo que todo sea simétrico. Pero perfecto, ahí está entrando el octavo par junto con una rama del facial dentro del conducto auditivo interno. Con respecto ya un poquitito más bajo, ya vemos el glosofaringeo por delante, ya podemos identificar el bulbo un poco más por debajo, y se va asomando también el pedúnculo cerebeloso inferior. Con respecto al surco post-olivar, hace referencia a la región, no me gusta mucho el nombre, pero es más anterior. Vamos a tener el glosofaringeo naciendo de esta región. Son muy estructuras que si anatómicamente a veces no entra en el corte de tomografía, no podemos identificarlo, pero, perdón, de resonancia. Por eso la secuencia fiesta hace cortes muy finitos para poder identificarlo, pero en la tomo a veces es imposible poder verlo. Si no es por rezo, se hace muy difícil. Acá vamos viendo también parte de la protuberancia, recordemos
los nervios que van naciendo con respecto al espacio anterior y posterior de la oliva vulvar. Acá la podemos identificar en esta región, naciendo parte de los nervios vagos por detrás de los mismos del surco retroolivar. Vean también en este corte coronal, secuencia T2 de rezo, cómo podemos ver el nervio vago y el accesorio transcurriendo a través de este espacio. También podemos ver algunas porciones de lo que es el oído interno que estábamos chusmeando recién con el octavo par. Y algunas estructuras vasculares, que ¿qué les parece que es a este nivel, estas dos? Arterias vertebrales puede ser. Arterias vertebrales que van para unirse y conformar lo que es la arteria basilar un poquitito más arriba. Y el 11º par, que ya se va haciendo un poquitito más difícil localizarlo, pero en la topografía de la región y podemos identificarlos también, siempre con esta secuencia específica, secuencia T2. En esta página que yo les dejo, que está muy buena, que es de pares craneales, a ver si me deja abrirla, para que entren después en casa. Yo ahora les voy a subir la clase, si es que ya no está. Nos va a permitir entrar a una página específica. Ah, acá ya la tengo abierta, qué bueno. Es esta, ¿sí? Las va a mandar a esta. Y acá podemos ver el origen aparente de los nervios específicos y van a ver que van a tener una secuencia T1 con etiquetado, y después para practicar en casa, si quieren, lo van practicando sin el etiquetado de los pares craneales. Vean cómo van naciendo y tienen la posibilidad de verlo en forma dinámica, ¿sí? Yo lo voy moviendo ahí y lo pueden identificar. Aprovechemos de paso nuevamente a ver la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris en la secuencia T1, bien blanco, donde vamos a encontrar las fibras, y en la corteza un poquitito más hipointensa en la secuencia T1. ¿Sí? Pero aprovechen, métanse que está muy bueno. Volviendo entonces acá. Y ya terminando la parte final, vamos viendo la médula, la conformación externa. Recuerden las curvaturas, que seguramente ya lo están chusmeando y estudiando de los libros de anatomía normal. Las áreas de engrosamiento normales que vamos a encontrar donde van a estar los plexos. Las medidas, más que nada, para que tengan una idea. Seguramente lo están viendo, para que lo vayan sabiendo. Y con respecto a la conformación externa y la conformación interna que estuvimos hablando, la disposición de la sustancia gris en la médula va a ser central, a diferencia de la sustancia blanca que va a ser periférica. Y de la asta anterior y la posterior, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y otra? ¿Qué fibras van a llevar una? Y por ejemplo, si está afectada la región anterior de la médula, ¿qué función del paciente vamos a tener alterada? La sensibilidad. La región ¿La anterior, motora? si tenemos las... La Exacto, región las anterior es motoras. motora. Exacto, Ah, perdón, me principalmente confundí. las motoras. Exactamente, la motora principalmente. Si tenemos una lesión más posterior, vamos a tener la región sensitiva. Este dibujito también se los comparto para que les sirva por ahí para estudiar, con la disposición de la sustancia blanca, sustancia gris. El tamaño también de las astas, vean, de las astas anterior y la posterior, que va a ser más grande la región anterior con respecto a la posterior. La posterior va a llegar al borde también de la médula, a diferencia de la anterior que no. ¿Sí? Si tienen un preparado por ahí les puede servir como me sirve a mí. Y con la conformación externa, vean que también está envuelta por parte de las meninges, ¿sí? Y van a haber espacios, va a haber líquido cefalorraquídeo circulando también a través del canal medular. Muy importante cuando también, no sé si alguno tuvo la posibilidad de que le hagan una punción lumbar, bueno, de esta región donde nosotros punzamos para evaluar el líquido cefalorraquídeo principalmente, porque tenemos mucho más espacio y es menos peligroso que ir, qué sé yo, a nivel cervical, ¿no? A L2, L3, activando un poco el cono medular para poder ir a punzar esa región. Pero la disposición dentro, van a ver que el área anterior va a estar relacionada con lo que es la cara posterior del cuerpo vertebral, y hacia atrás con la lámina y espina. También uno de los espacios que podemos encontrar, el espacio subdural, parte del ligamento a nivel, fíjense, está bastante alto a este nivel, pero es uno de los espacios que le gusta preguntar
al doctor Moviyanqui, que es el espacio de Okada o el retrodural. ¿Sí? Si les pregunta, es el más externo que podemos encontrar en el cono medular. Con respecto a la aplicación, y seguramente les vuelvo a repetir, ustedes ya lo están viendo, pero para que recuerden y que lo podemos ver también en los estudios, más que nada en la RESO, los medios de fijación de la columna, ¿sí? Si hay alguna alteración en la misma, si hay una fijación muy temprana, podemos ver algunas alteraciones anatómicas en el paciente neonato, que es muy importante tener en cuenta que existen estos medios de fijación. La conformación interna que la veníamos hablando recién, más central la sustancia gris, periférica la sustancia blanca, con las fibras sensitivas que van a entrar por detrás, la región posterior, y la motora a nivel anterior. Les comparto también este dibujito que es los haces, más que nada no voy a charlar mucho de esto, pero se los comparto que está bueno para tener a la hora de cuando se sienten a estudiar la parte de anatomía normal. Y la conformación interna que también habíamos visto, los haces de motores de los sensitivos, los sitios de donde vamos a encontrar el entrecruzamiento de las pirámides, que nos va a ayudar a delimitar lo que es el bulbo de la médula, y por detrás del mismo se va a dar en la cintilla de Reil el entrecruzamiento de las fibras sensitivas. Si no se dan abajo el entrecruzamiento, se dan arriba, ¿sí? Y este cuadrito se los comparto también para que después lo chusmen tranquilos con los haces específicos, que a mí me sirvió un montón, se los comparto. Y ahora sí, vamos a ver las imágenes. ¿Qué les parece que es? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué tipo de estudio? Corte. Es una resonancia magnética sagital de la médula. Corte sagital. Perfecto. ¿Y qué secuencia les parece? T2 y T1. T2, T1. Ah, está buena esa. T2, ¿cuál les parece? ¿La de este lado o la del lado contralateral? ¿Esta qué es? Esa es Fíjense una el líquido, T2. esta secuencia T2, y vean el líquido acá bien negro y la grasa bien blanca, secuencia T1. Perfecto. Ahí podemos ver a nivel cervical cómo está pasando la médula y el espacio subaracnoideo lleno de líquidos cefalorraquídeos, que nos va a ayudar a identificar que es una secuencia T2. Vean la curvatura normal de la columna cervical. Está conformado por parte de ligamentos que le van a hacer de fijación de la columna. No lo podemos identificar exactamente, pero sabemos que la topografía de este nivel a veces lo podemos encontrar calcificado en la tomo, es normal, pero el espacio, vean el espacio normal que también tiene que haber, creo que está el índice de torque, no sé si alguno los conoció, aquel que juega al rugby, les miden en este sector para ver si tiene un espacio normal para evitar lesiones de la columna cervical. Como por ejemplo esta, ¿sí? Fíjense como en una patología de un trauma se rompe la columna y fíjense cómo comienza a afectar la médula al nivel cervical. ¿Y acá qué les parece? Ah, bueno, acá justo yo le había puesto la secuencia. Secuencia T2, en este lado secuencia T1, líquido bien negro, líquido blanco. Y acá vemos la curvatura o sifosis dorsal de la columna, ¿sí? En un corte sagital de resonancia de secuencia T2. Y aquí un poquitito más parasagital, ¿sí? en ambas secuencias T1 y T2, que sirven para ver los forámenes con los nervios raquídeos naciendo a nivel de los mismos. Esto lo utilizamos mucho para lo que son los bloqueos, en los pacientes que tienen disminuido este espacio. Nosotros entramos con una pequeña aguja para poner antiinflamatorios o corticoides para disminuir el dolor del paciente. Profe, y una pregunta, ¿se ven las cavidades del corazón? Justo sí, pero fíjate que se ve como medio borroso, justo aprovechamos a ver la parte también, como dice el Igual compañero, del en la corazón. anterior se veía mejor o no. Yo hablaba de la A anterior, ver, de antes que pasara. ¿en En esta? esa. Y se ve medio borroso, porque justo el enemigo de la reso, como en tomografía, es el movimiento. No es que para hacer estudio del corazón nosotros le detenemos el corazón y lo estudiamos al paciente, no. Se hacen estudios específicos con gatillado, que se llaman, que
que tiene un control de sístole y diástole, ¿sí? De la frecuencia cardíaca del corazón, y justo se toma la imagen cuando está en diástole, entonces ahí se vería mucho mejor. Acá como no estamos estudiando el corazón, se ve muy borroso, ¿no? Pero sabemos que en esta topografía está el corazón, ¿no? Y también podemos ver los grandes vasos. ¿Qué les parece que es? La aorta. La aorta, exacto. El callado aórtico acá arriba, aorta torácica y aorta abdominal. Bueno, también en estos dos cortes, ¿qué les parece? Corte coronal, axial. Bueno, acá otra vez ya les di la indicación. Qué mal. Corte axial de una resonancia, secuencia T1, secuencia T2. Vean cómo podemos ver también la médula en un área más central. Se va a ver en este caso un poquitito más hipodensa. No alcanzamos a ver tan bonito como veíamos en un nivel más superior la disposición, pero sabemos que si hay una lesión en la región anterior, vamos a tener afectado la parte motora, y si hay una lesión en la región posterior, la sensitiva. ¿Y a qué nivel les parece que estamos acá de la médula, de la columna? Ayúdense con las relaciones anatómicas. Lumbar, por los riñones, no. Exactamente, eso nos tiene que ayudar un poco. ¿Sí? La disposición, acá se ve parte del hígado en una, acá también lo podemos ver, y el riñón izquierdo, que recuerden va a estar un poquitito más alto que el derecho. Por eso, muy buena la relación ahí de la compañera, y que tomó el riñón para ubicarnos. ¿Sí? Así es la forma en que trabajamos los imaginólogos. La misma secuencia, fíjense, ya vemos en la del lado izquierdo para ustedes, que es una secuencia T1, vean el líquido negro, la grasa bien blanca. Secuencia T2, el líquido se va a ver un poquitito más blanco, pero ¿qué diferencia tiene? Que justo tuvimos la suerte de agarrarlo en esta resonancia. Fíjense, ¿qué diferencia notan entre una y otra? Además de la secuencia que hablamos recién. Que se ve cómo llegan las aferencias y cómo salen las eferencias de la sustancia gris. Exacto, se ven eso, pero fíjense el tamaño también. En la del lado izquierdo estaba más aumentado, y la del lado derecho más disminuido. Quiere decir que el corte vamos bajando, el cono ya se va transformando en el cono medular para después continuarse con la cola de caballo. ¿Sí? Ya se empieza a hacer un poquitito más finito y va terminando la médula para continuarse con la cola de caballo. ¿Sí? Está un corte más inferior, L2, L3, por ahí podemos decir, también está. Y ya, como decíamos, ¿sí? El cono medular acá, y ya vemos cómo la cola de caballo se hace más presente en esta región. L5, L4, L3, L2, L1, ¿sí? T12 y L1, por ahí podemos encontrar el límite de lo que es el cono medular. Si lo encontramos más por debajo, puede haber alguna patología en la fijación, pero va acompañado de otras lesiones, ¿sí? Por eso, muy importante lo que habíamos hablado con los medios de fijación y cómo lo analizamos. A este nivel el cono medular va a estar bien. ¿Sí? En la secuencia T1 también lo podemos ver, pero el contraste con el líquido, te repito, no le pusimos contraste, sino utilizamos el líquido cefalorraquídeo para separar estructuras de lo que es el espacio medular, para poder observar mejor las fibras, que después van a salir a través de la misma de los forámenes. En este corte más parasagital, vemos como en la secuencia T2, ahí vemos los forámenes por donde están saliendo los nervios radiculares. Los espacios tienen que ser simétricos entre ambos. Una disminución, como les decía anteriormente, en el espacio de los mismos puede generar una compresión nerviosa y darle clínica, obviamente, de dolor al paciente, hasta adormecimiento del miembro inferior. Ahí lo identificamos, ¿sí? Las uniones que van a estar dadas entre ambas vértebras. Y fíjense en este corte axial, de una secuencia T1 y T2, cómo la cola de caballo y las fibras están recorriendo la última parte del canal medular dentro de la columna, ¿sí? Si yo les pongo esta imagen, sin obviamente las referencias, ¿qué van a identificar? Si vemos estos pequeños puntitos recorriendo dentro del canal medular, vamos a aproximar a decir si estamos en un nivel bajo, estamos viendo la cola de caballo, porque no veo el área más focal que habíamos visto de la médula, ¿sí? Ese es el razonamiento que tienen que tener.
Creo que vimos cerebelo, tronco encefálico, médula y creo que ya estamos. Fui bastante rápido, pero vayan intentando ver la parte anatómica acompañado del libro de o lo que